Hola, ¿cómo están? Gusto saludarles de nuevo. Si ven el programa del curso, ya vamos por el módulo D en la parte de flujo no saturado, ¿verdad? Cuando uno empieza a hablar de flujo del agua en el suelo, uno generalmente empieza a hablar del flujo saturado, ¿verdad? Cuando todos los poros del suelo están llenos de agua, y eso es lo que se conoce como el flujo saturado o conductividad hidráulica. Y eso se describe con la ley de Darcy, ¿verdad? Ahora vamos a hablar un poquito, muy brevemente, sobre el flujo no saturado. ¿Qué quiere decir eso? Que el flujo está en función, la conductividad hidráulica, la K, está en función del contenido de humedad, ¿verdad? Generalmente uno usa la humedad volumétrica. Entonces, ¿se acuerdan cuando uno veía funciones en álgebra, ¿verdad? Uno pone la variable principal, la variable dependiente, y la variable independiente en este caso sería el contenido de humedad, ¿verdad? Entonces, cuando hay flujo no saturado en el suelo, el, el, el agua está rodeando. Aquí voy a tratar de colorear un poco aquí el asunto, ¿verdad? ¿Dónde está el agua, verdad? En el diagrama este es el agua, ¿verdad? Aquí donde estoy coloreando azul, esas son películas o volúmenes de agua que están absorbidos a las paredes de los poros, ¿verdad? Y generalmente los poros, en las paredes de los poros aparecen esos meniscos, ¿verdad? Que uno lo logra ver también en las probetas de laboratorio o en un capilar, ¿verdad? Si uno ve en un microscopio un suelo, uno ve esos meniscos por todo lado, en un suelo húmedo, ¿verdad? Entonces, el suelo tiene agua. Acuérdense que acá en este caso las partículas de suelos están acá, las voy a señalar en rojo, ¿verdad? Las partículas de suelo, ¿verdad? Y esos espacios vacíos que quedan son aire, ¿verdad? Entonces, cuando un suelo está no saturado, hay mucha parte del espacio poroso tiene aire, ¿verdad? Y idealmente, ¿verdad? Esta es la condición ideal para el crecimiento del cultivo, ¿verdad? El suelo retiene humedad, no está completamente saturado, y el agua se está moviendo muy despacio, y generalmente a través laminarmente, ¿verdad? Se tiende a mover como películas que se mueven a través de los poros, ¿verdad? Entonces, la conductividad hidráulica es un proceso muy simplificado, porque en la vida real, en el campo, el agua se está moviendo en flujo no saturado generalmente, ¿verdad? Este es un fenómeno que es difícil de medir, ¿verdad? Y debido a que la conductividad hidráulica varía con respecto a la humedad o al potencial matricial en funciones que se llaman no lineales, ¿verdad? Son curvilíneas. Entonces esos son funciones matemáticas un poco complicadas, ¿verdad? Entonces uno usa métodos indirectos para medir ese fenómeno, ¿verdad? Uno de esos que vamos a ver en la próxima clase es la infiltración, ¿verdad? Cómo se mide la infiltración en campo y los modelos matemáticos que se usan para simplificar ese fenómeno, ¿verdad? Otra forma de medirlo es midiendo drenajes, midiendo tasas de percolación. El flujo del agua por la absorción radical es otro ejemplo de flujo no saturado. Y muy importante tener en cuenta esto para programar sistemas de irrigación. Entonces, la presentación de hoy es muy sencilla en el sentido de que quiero hacer comparaciones muy simples entre el flujo saturado, ¿verdad? Que sería el flujo saturado acá, y el flujo no saturado, ¿verdad? Entonces aquí lo que estoy haciendo es simplemente comparando entre ambos, ¿verdad? Entonces, ¿el potencial matricial está presente en el flujo saturado? Sí. Generalmente tiene un valor
de potencial matricial positivo. En cambio, en el flujo no saturado el potencial matricial es negativo. ¿El gradiente gravitacional está presente? Sí, está presente en ambos. Están presentes en ambos. Interesante. Me compré una tablet de dibujo y entonces a veces me come, ¿verdad? El potencial gravitacional está presente en todos, sí, correcto, en ambos. Otra comparación interesante es la fuerza principal es la gradiente, ¿verdad? La fuerza principal es la gradiente y generalmente la fuerza principal es la gradiente de potencial matricial, ¿verdad? Y acuérdense que todo esto está, el potencial total también está involucrado en ambos tipos de flujo, ¿verdad? Y se cumple la misma regla de que el agua se mueve desde zonas de mayor H, si H en el punto 1 es mayor en el punto 2, entonces el agua se va a mover del punto 1 al punto 2, ¿verdad? Siguiendo las comparaciones de los flujos, ¿verdad? El flujo es proporcional a la gradiente y en el flujo no saturado es lo mismo, se cumple lo mismo. Generalmente el flujo saturado está muy afectado por el tamaño de los poros, especialmente de los poros grandes. En el flujo no saturado esos poros grandes o macroporos están llenos de aire generalmente, ¿verdad? Y el agua se está moviendo en poros más pequeños como meso y microporos y por lo tanto se está moviendo mucho más lento que en los poros grandes o macroporos. Para ambos flujos la ley de Darcy es válida y en el flujo saturado uno asume que la conductividad hidráulica es de máxima, mientras que en el flujo no saturado él está en función ya sea del volumen, el contenido de humedad o está en función del potencial matricial. Entonces ya para terminar la comparación, cuando estamos hablando de flujo saturado hablamos de que todos los poros están llenos de agua. En cambio, en el flujo no saturado, los poros grandes se vacían rápidamente y disminuye el área donde está fluyendo el agua, disminuye considerablemente. Y eso se ve muy claramente en suelos arenosos donde la conductividad hidráulica disminuye exponencialmente conforme el suelo se seca. En suelos arcillosos la disminución también es importante, pero es menos dramática, ¿verdad? Por decirlo de alguna manera, ¿verdad? Cuando uno está haciendo análisis de flujo saturado, uno no ve por dónde el agua está fluyendo, en realidad uno no ve el frente de humedecimiento. Mientras que cuando el flujo es no saturado, uno logra observar ese frente de humedecimiento y ya vamos a ver esquemas al respecto, ¿verdad? Entonces, un ejemplo de flujo no saturado es como cuando el agua infiltra en el suelo, ¿verdad? Como por ejemplo aquí estamos viendo un corte transversal de un el lapicito me está jugando una mala pasada. Voy a salirme un toquecito de la presentación y volver a subir acá, a ver si ahora puedo dibujar tranquilamente, ¿verdad? Entonces, de nuevo, ok, parece ser que ahora sí está respondiendo bien. Entonces, aquí lo que estamos viendo es un surco, ¿verdad? Un surco de irrigación acá.
Y esta es la superficie del suelo, aquí arriba la superficie. Y vemos cómo el agua va infiltrando del surco al suelo en un tiempo 1. Aquí no sé si logran ver en el diagrama, ¿verdad? Aquí hay un tiempo 1. Con un tiempo 2, cuando pasó un periodo de tiempo diferente, también hay un tiempo 2 y acá hay un tiempo 3. Entonces vean que la dirección del flujo al principio es generalmente en todas las direcciones, y conforme pasa tiempo 2 y tiempo 3 empieza a haber un flujo predominantemente vertical, ¿verdad? Eso es lo que vamos a tratar de derivar o entender, ¿verdad? Entonces, volviendo al mismo esquema, tenemos que definir, acuérdense que la ley de Darcy, para analizar el flujo tenemos que tener el potencial matricial, el potencial gravitacional, tenemos que tener puntos de referencia, ¿verdad? En este caso, nuestro punto 1 va a ser la superficie del surco y el punto 2 va a ser el frente de humedecimiento, y ese va a estar va a estar representado por la letra S y por la F. Entonces, S es la superficie y F es el frente de humedecimiento. Entonces, ¿se acuerdan la fórmula de la gradiente, verdad? Aquí está, la estoy marcando aquí con asterisco. La fórmula de la gradiente era el negativo de el potencial total en el punto 1 menos potencial total en el punto 2 dividido entre x1 menos x2. Acá el potencial tiene subíndices diferentes, pero es esencialmente lo mismo, ¿verdad? Y si me permiten, voy a conectar mi monitor un segundito para ahí me disculpan de nuevo porque tengo que volver a cargar la diapositiva. Entonces, en el tiempo 1 se dice que el gradiente de tensión es alto y la infiltración es uniforme en todas las direcciones. Entonces, visualmente uno puede ver eso acá. Voy a cambiarle el color aquí. Entonces, ven que el tiempo 1 llega más o menos aquí donde estoy, donde estoy marcando aquí con rojo. Ahí está el agua en el tiempo 1, ¿verdad? Entonces, noten que al principio del proceso el agua tiende a fluir en todas las direcciones, ¿verdad? X, Y, Z, ¿verdad? En el tiempo 2, en cambio en el tiempo 2 como que empieza a verse que el agua predominantemente se mueve hacia abajo, ¿verdad? En sentido vertical, ¿verdad? Y conforme pasa el tiempo, el flujo es esencialmente vertical. Ahora, ¿por qué es que sucede esto? Ya vamos a ver. ¿Por qué es que sucede esto? ¿Cuál era la ley de Darcy? La ley de Darcy es Q es igual a la conductividad hidráulica por el delta H dividido entre el delta X, ¿verdad? Acuérdense que hay un negativo ahí, más al principio. Entonces eso esencialmente es igual a menos K por H en la superficie menos H en el frente de humedecimiento dividido entre la distancia que recorre. Acuérdense que x1 menos x2, o en este caso xs menos xf, es simplemente la distancia, ¿verdad?, de la superficie que va recorriendo el agua, ¿verdad? Y vean que va aumentando, ¿verdad? Esa distancia va aumentando con la profundidad y va aumentando con el tiempo, ¿verdad?
Entonces uno puede ver más detalladamente esta ecuación, que era H, el potencial total en S es, que era matricial más gravitacional en la superficie menos matricial en el frente de humedecimiento más gravitacional en el frente de humedecimiento. Entonces todo eso dividido entre XS menos XY. Ok, uno puede reacomodar la parte de arriba uno puede reacomodar esa ecuación un poco poniendo los potenciales matriciales juntitos, ¿verdad? Puede hacer una cosa como esta. Matricial en S menos matricial en F, ¿verdad? Uno lo puede juntar, ¿verdad? Más gravitacional en la superficie, ¿verdad? Menos gravitacional en el frente. Entonces ahí simplemente reacomodé las variables, ¿verdad? Puse los potenciales matriciales juntos y los potenciales gravitacionales juntos. Entonces recuerden que esta resta está dividiendo, uno puede dividir esto, ¿verdad? Vean que esto es una suma de fracciones, ¿verdad? ¿Sí o no? Entonces eso se puede expresar de la siguiente forma. Se puede poner el gradiente matricial, se puede poner en una sola componente de la ecuación. Recuerden que aquí la conductividad está multiplicando todo esto. Y el gradiente gravitacional puede estar también en una sola fracción. Entonces, esta derivación que he hecho acá es para enseñarles que esta parte acá de la ecuación de Darcy se llama el gradiente matricial. Y el otro componente que está ahí, que acabo yo de crear, este de acá, el señalado en rojo, es el gradiente gravitacional, o el gradiente, también se le llama el gradiente unitario. Entonces ese gradiente unitario representa la fuerza de gravedad, que siempre está presente y siempre me va a generar movimiento. Pero el asunto con el flujo del agua en el suelo es que el flujo del agua en el suelo no solo se explica por la gravedad, ¿verdad?, sino también por gradientes de potencial matricial. Entonces, ¿qué es lo que va sucediendo conforme el agua infiltra a cada vez a mayor y mayor profundidad, ¿verdad? Que la distancia del punto 1 al punto 2, esto sería 2.B, 2.A, 2.C, va aumentando, ¿verdad? Va aumentando. Eso significa que el gradiente de succión, ¿verdad?, el gradiente de succión, el delta H, delta X, ese va haciendo cada vez este número, la X, el delta X, va siendo cada vez más grande. Y por lo tanto, si ese número se va haciendo cada vez más grande, entonces el gradiente matricial o de succión disminuye. ¿Por qué? Porque el número que divide al delta H se va haciendo cada vez más grande, ¿verdad? En cambio, el gradiente gravitacional ahí está siempre presente, ¿verdad? No cambia, por eso se le llama el gradiente unitario, ¿verdad? Dice, eventualmente el gradiente de tensión disminuye
el gradiente gravitacional predomina y el frente de humedecimiento profundiza más en sentido vertical, ¿verdad? Entonces, si volvemos otra vez a la ecuación que habíamos construido, ¿verdad? Que era así, ¿verdad? Menos K por el HS menos HF entre XS menos XF, ¿verdad? Todo eso aquí, más Z en la superficie, ZF dividido entre XS menos XF. Entonces, este gradiente acá, el matricial, se va haciendo cada vez más pequeño. Y este siempre es igual a 1. Es unitario, por eso se le llama el gradiente unitario, ¿verdad? Si uno pone los números acá, ¿verdad? Recuerden que el potencial gravitacional, en la fórmula el potencial gravitacional está acá contemplado en el círculo rojo. Es simplemente la posición con respecto a un nivel de referencia, ¿verdad? Entonces, pero la distancia que recorre el flujo también tiene el mismo valor. Entonces, esa fracción ahí es igual a 1. Entonces, al final, el flujo que uno mide esencialmente esa parte del gradiente gravitacional se va aproximando a 0. Este símbolo matemático significa es casi igual a 0 y se le suma el gradiente unitario. Entonces, esencialmente al final del proceso de infiltración, lo que se indica es que el Q, el flujo que uno mide en campo, Q en campo le voy a llamar, va siendo cada vez más y más parecido a la conductividad hidráulica que uno midió en el laboratorio, ¿verdad? Acuérdense que la conductividad hidráulica es una constante, ¿verdad? Física. ¿Y por qué sucede esto? Porque cuando el agua infiltra en el campo, el suelo se satura paulatinamente, ¿verdad? Se satura paulatinamente. Inicialmente el suelo está seco. Acuérdense que el proceso de infiltración el proceso de infiltración generalmente inicia en un suelo seco, pero el agua va humedeciendo el perfil y lo va saturando paulatinamente hasta que cuando termina uno la prueba de infiltración, cuando el flujo es relativamente constante y uno asume que el flujo es esencialmente igual a la conductividad hidráulica. Para continuar con la presentación de hoy, quisiera hablarles un poquito sobre el modelo de la continuidad y la ecuación de Richards. Ese son un par de conceptitos que más adelante voy a volver a tocar en la parte de transporte de solutos, ¿verdad? Que es cuando vamos terminando el curso, para entender un poquito cómo es que primero estamos viendo cómo es que se mueve, cómo es que fluye el agua en el suelo, y después vamos a ligar eso a cómo es que los solutos del agua fluyen por el suelo, ¿verdad? Que hay un par de procesos ahí más que hay que ver, ¿verdad? Pero esencialmente la ecuación o el modelo de la continuidad es una forma de expresar cuánta agua está fluyendo por un volumen de suelo, ¿verdad? Entonces, por ejemplo, uno define el volumen de suelo donde el agua está fluyendo en términos de, uno lo define en términos de coordenadas, ¿verdad? Entonces uno dice, acuérdense que uno generalmente expresa el eje de las X, ¿verdad? El eje de las X, el eje de las y perpendicular a ese está el Z, ¿verdad? Perpendicular a ese está el Z, ¿verdad? Entonces, uno puede definir volúmenes usando esas coordenadas X, Y, Z, ¿verdad? Volúmenes en 3 dimensiones, ¿verdad? Entonces dice que para un volumen definido de suelo, la cantidad o masa que fluye
menos el flujo que sale debe ser igual al cambio en el contenido. Entonces imagínense un cubo ahí incrustado, un cubo imaginario en la matriz del suelo, ¿verdad? Donde vemos un flujo que está entrando, ¿verdad? Sería Q delta Y delta Z, porque está entrando en este plano, ¿verdad? Que estoy señalando aquí en rojo, ¿verdad? Este plano está circunscrito al eje de la Y y el eje de la Z, y el flujo es en esta dirección, en el eje de las X, ¿verdad? Lo que pasa es que si uno lo ve en 3 dimensiones, hay que incluir las otras dos, ¿verdad? No solo estamos viendo las cosas en el eje X, sino que hay que verlas también en 3 dimensiones, ¿verdad? Entonces, entra un volumen, un flujo de agua, y del cubo sale otro flujo, ¿verdad? Entonces la expresión matemática de lo que sale es Q más la derivada de Q con respecto a X. Hay que agregarle el diferencial espacial, y para verlo en 3 dimensiones hay que agregarle los otros dos diferenciales, ¿verdad? Entonces esto es lo que esencialmente está diciendo, que es que en un volumen de suelo representativo la humedad se gana o pierde según la divergencia del flujo en ese volumen. ¿Qué es la divergencia del flujo? ¿Cuánto entra con respecto a lo que sale del volumen que uno está analizando? Entonces, el volumen que entra está, aquí estoy señalando con rojo, ¿verdad? El volumen que entra está expresado de esta manera, ¿verdad? Y el volumen que sale está expresado aquí abajo en la ecuación 2, ¿verdad? Volumen que entra, ecuación número 1, volumen que sale, ecuación número 2, ¿verdad? Entonces dice que la tasa de flujo es la ecuación 1 menos la ecuación 2. Entonces esa expresión 1 la ponemos acá, le restamos lo que sale del volumen representativo. Entonces noten que el delta Y, delta Z se mete dentro de, se mete aquí, entonces se mete a multiplicar este elemento acá, y se mete a multiplicar este elemento acá. Entonces aquí, como pueden ver, aquí lo que queda es este elemento, se le resta el mismo elemento, entonces este desaparece, se cancela, y solamente queda el diferencial de flujo en la dirección X, ¿verdad? Entonces la tasa de flujo neta es igual a esta expresión, que es la ecuación número 3, ¿verdad? La tasa de cambio de humedad, o sea, el volumen que uno está analizando tiene un cierto contenido de humedad. Imagínense que es un volumen de suelo. Pero noten que el cambio en el contenido de humedad está expresado no en el espacio, sino en función del tiempo. La derivada de la humedad con respecto al tiempo, ¿verdad? Entonces uno la AMA lo define así, arbitrariamente, ¿verdad? El cambio en el contenido de humedad es la derivada del contenido de humedad con respecto al tiempo multiplicado por los tensores, esos se llaman tensores espaciales, ¿verdad? X, Y, Z. Entonces dice, si el cambio en el contenido de humedad es igual a la tasa de flujo, entonces lo que hay que hacer es igualar la ecuación número 3 y número 4. Entonces aquí tenemos la ecuación 3, ¿verdad? La ecuación 4 igualada a la ecuación 3, ¿verdad? Entonces noten que, voy a borrar esa línea ahí, noten que en ambos lados de la ecuación están los tensores espaciales, ¿verdad? X, Y, Z y X, Y, Z. Entonces si ambos están en ambos lados de la ecuación, entonces se pueden borrar o se pueden eliminar o tachar, ¿verdad? Entonces esto se cancela acá con esto, ¿verdad? ¿Por qué? Porque aquí está multiplicando, los pasa a dividir, entonces se cancela. Entonces ahí tienen la ecuación de la continuidad, ¿verdad? Que dice que el cambio en el contenido de humedad es igual a la divergencia de flujo en ese volumen que uno está analizando.
Y por último, no, recuerden que esta expresión solo está en el eje de las X, ¿verdad? Entonces, si uno lo quiere ver en su totalidad, entonces para verlo en 3 dimensiones hay que ver el flujo en X, en Y y en Z. Aquí lo ven, delta X, delta Y, delta Z. Entonces, usando la ecuación de Darcy y la ecuación de la continuidad, o sustituyendo la ley de Darcy, el Q, acuérdense que ¿cuál era la ley de Darcy? Q es igual a Ksat por el delta H entre delta X, ¿verdad? Uno sustituye eso en la ecuación de la continuidad y se obtiene la ley de Richards. La ley de Richards es la ecuación general de flujo del agua en los suelos porosos. Ahí está señalada en verde, ¿verdad? Que es esencialmente, voy a tratar de volverla a escribir, la tasa de cambio del contenido de humedad con respecto al, no me deja escribir ahí, perdón. Entonces, perdón, necesito un poquito más de práctica con esta tablet de escritura que compré para tratar de escribir en la pantalla. Voy a hacerlo aquí arriba, ¿verdad? Entonces, el cambio en el contenido de humedad con respecto al tiempo es igual a la derivada de toda esta función, ¿verdad? Que es la conductividad hidráulica por el delta zeta entre el delta x. Entonces, esencialmente esto es lo mismo, ¿verdad? Ese es el gradiente, ¿verdad? Entonces ven cómo es una derivada de otra derivada, ¿verdad? Es una derivada de otra derivada. Entonces, para poder escribir eso bien, es una segunda derivada. Entonces eso hay que escribirlo aquí de esta forma. Sería igual a menos K por D del cuadrado y de X. Eso es como se escribe la segunda derivada. Entonces esta es la ecuación de esta que ven acá, es la ecuación de Richards. Entonces la mayoría de modelos que uno utiliza para describir el flujo del agua en el suelo usa la ecuación de Richards, que a su vez está basada en la ley de Darcy y la ecuación o el modelo de la continuidad. Entonces con eso ya paro la presentación y continuamos con la materia del curso. Gracias.